Milena Lamonega es concejala de San Isidro y aparte de secretaria general de SADOP San Isidro también. Tenemos el gusto de darle la bienvenida acá a FM Signos a Todos Podemos Pensar. Miguel Monetti y el politólogo Sebastián Esbit te saludan. Milena, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Estábamos pensando, ¿no? El otro día estábamos reflexionando sobre todo lo que ha traído la pandemia y por ahí algo que no ha trascendido hoy en los grandes medios que tiene que ver con el tema de los jardines maternales, ¿no? Los cuales son tan necesarios el día de hoy para la composición en la cual nos encontramos de las familias, ¿no? Donde ambos adultos de la casa tienen que salir a trabajar y los niños pequeños necesariamente deben quedar al cuidado de alguien. ¿Cuál es la situación hoy en la cual se encuentran estos jardines? Sí, tal cual. La verdad que los jardines maternales cumplen una función social que es imprescindible. Tiene que ver con muchísimas cosas. Primero, con el derecho a la educación formal establecida en la normativa que tiene la Argentina, que es a partir de los 45 días de las niñas. O sea que por un lado tenemos el derecho a la educación, digamos, el jardín de infantes, si bien tiene una parte que tiene tareas de cuidado, digamos, pero todo está impregnado de intencionalidad pedagógica, el juego, lo que permite fortalecer las trayectorias educativas en otros niveles. Además cumple un rol fundamental para digamos, las mujeres y las diversidades, ¿no? En términos de política de género que nos permite a las mujeres poder acceder a jornadas de trabajo más extensas, tal vez en puestos de trabajo, en actividades mejor remuneradas, y que nuestros niños estén cuidados y además formándose, fortaleciendo todas las cuestiones que van a hacer que tengan una trayectoria educativa exitosa. Nosotros, digamos, la sociedad tiene una deuda en este sentido porque la oferta es muy reducida y ciertamente es uno de los niveles que más nos preocupa o nos ocupa, para decirlo de alguna manera, porque tenemos que atenderlo con políticas públicas y desde un acuerdo entre las entidades propietarias y tripartito, digamos, el Estado y el sindicato, porque ciertamente la oferta educativa mayoritaria es de la gestión privada, es muy poca la oferta de gestión estatal, prácticamente inexistente. Entonces, bueno, estamos trabajando fuertemente en el nivel para garantizar los puestos de trabajo de las y los docentes y por supuesto auxiliares, que las familias puedan tener, digamos, este nivel fortalecido, y por supuesto que las infancias tengan la posibilidad de contar con este derecho a la educación. Así que, digamos, estamos trabajando fuertemente porque nos preocupa desde el sindicato los puestos de trabajo, ¿no? La continuidad de los puestos de trabajo de las y los docentes. Si no me equivoco, he punteado y visto en algunos medios que se habla aproximadamente de que el 50% de estos jardines en el ámbito privado han dejado de funcionar. ¿Esto es tan así? No tenemos el porcentaje, no estamos tratando de construir una cifra oficial, pero ciertamente es un nivel que tuvo el acompañamiento a partir de los ATP o de los PPT de la provincia de Buenos Aires, que era, digamos, un auxilio económico del Estado nacional o provincial, pero bueno, ciertamente nosotros sabemos que la educación está sujeta a definiciones epidemiológicas, entonces tenemos que poner el foco, podemos establecer algunos criterios en líneas generales, pero tenemos que poner el foco en aquellos sectores más debilitados. Y creo que el jardín, básicamente el maternal, más precisamente las salas maternales y los jardines maternales puros, son temas que hay que contemplar en la agenda pública
próxima, inmediata, digamos. Sí, si no me equivoco, he leído que a partir de fin del año pasado el gobierno había vuelto a habilitar el trabajo de estos jardines. Exactamente, ¿cuál es la situación ahora? ¿Los jardines están habilitados, están trabajando o estamos sujetos a los temas epidemiológicos que no permiten su funcionamiento? En este momento nosotros estamos en distritos que tienen el riesgo epidemiológico no alto, sino en alarma epidemiológica. Y esto hay que tener conciencia de la diferencia. No es que estamos con una incidencia de casos de 150 por cada 100.000, estamos superando eso, tenemos más de 250. Entonces, en realidad, en distritos con riesgo epidemiológico alto, por lo que están alcanzados por las clases virtuales. Lo que pasa es que hay niveles educativos que hay que tener, digamos, una mirada específica porque tienen características particulares, como es el jardín maternal, digamos, ¿no? Pero en este momento todos los niveles educativos obligatorios, ¿sí?, están en esa situación de suspensión de la presencialidad o, digamos, el aula en lo virtual, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Milena, en primer término queríamos solidarizarnos con tu persona por las amenazas que sufriste, precisamente por cuidar la salud de los demás, ¿no es cierto?, ejerciendo tu trabajo y tu función en SADOP. Y por otro lado, ¿ya se vislumbran noticias concretas y positivas acerca del alcance de nuevas vacunas que se van a fabricar acá en Argentina? Sí. Estoy escuchando muy mal. Escuché que te solidarizabas, pero hasta ahí pude escuchar. Sí, bueno, eso era tal vez una parte importante. Ahí te escucho mejor. Dale, buenísimo, muchísimas gracias. No, lo otro que te comentaba, están llegando vacunas, ¿no? Sí. Todos los trabajadores esenciales, obviamente uno desea fuertemente de que sean los primeros inmunizados. ¿Cómo está SADOP en ese tema? Bueno, estamos, en principio, entendemos que es el plan de vacunación histórico. No hemos tenido un plan de estas características, masivo, gratuito, de acceso, voluntario, por supuesto, que aquel que quiera recibir la vacuna puede acceder de manera gratuita, y entendemos que es muy esperanzador que llegue 500.000 de vacunas Sputnik 5, que hay unas 700.000 de Oxford y creo que van a venir 3,9 millones más también de Oxford AstraZeneca, pero desde México. O sea que estamos en vísperas de recibir una gran cantidad de vacunas, y lo que nosotros estamos poniendo énfasis en la necesidad de una vacunación, de continuar la vacunación, por supuesto que con aquellas vecinas y vecinos que tienen comorbilidades, sin importar las edades, o que nosotros tenemos ya la confirmación de que en San Isidro tenemos todo el personal de salud vacunado, pero que la continuidad hacia las docentes y los docentes, ¿no? Claro. Es imprescindible, digamos, todos y todas requerimos una vacunación, y vemos que la verdad que es un plan exitoso, que incluso se comentaba, autoridades sanitarias del distrito de San Isidro comentaban que que se entienden que en 3 meses vamos a estar superando estos niveles de preocupación gracias al plan de vacunación. Pero nosotros, porque particularmente estamos en el sector docente, necesitamos el fortalecimiento de la vacunación, ¿no?, al sector, sobre todo por la atención, la utilización real. Hay una utilización miserable, entiendo yo, del tema de la educación. Claro. Porque la verdad que es fundamental agradecerle a las docentes y a los docentes, fundamentalmente también a las familias, a los estudiantes y las estudiantes, y a los auxiliares y las auxiliares,
porque estamos haciendo un esfuerzo, porque en la definición epidemiológica de la necesidad, y hoy con el informe que nos da el CONICET, que despeja las dudas, y no podemos dudar de la solvencia de ese organismo en las investigaciones, que despeja las dudas sobre qué pasa con la presencialidad respecto a la velocidad del crecimiento de casos, digamos. Tenemos que pensar que la educación es una actividad que puede seguir manteniéndose, sosteniéndose, que eso es imprescindible aclararlo, que la educación todo 2020 estuvo permanentemente, las escuelas abiertas, las aulas digamos abiertas. Claro, lo que hay que, disculpa que te interrumpa, ¿no? Lo que se malinterpretó es el hecho de que no se suspende la actividad educativa, lo que se suspende es la presencialidad de la educación. Exactamente, pero ahí, digamos, fue con mucha mala intención que se produce esta confusión, y con mucho dolor lo viven quienes están haciendo esfuerzos diarios y cotidianos en capacitarse, en repensar las didácticas y las pedagogías, en ofrecer, digamos, virtualmente un aula distinta, porque no se enseña de la misma manera en la presencialidad que en la virtualidad. Entonces, nuestra actividad se puede mantener, digamos, garantizando el derecho a la educación en la virtualidad. Hay otras actividades que no lo pueden hacer esto. Entonces, digamos, en un momento, digamos, de catástrofe mundial, donde tenemos una pandemia mundial, hay actividades que hacen un esfuerzo para la desaceleración de los casos, pero que, digamos, mantenemos igual el servicio educativo, la oferta educativa, digamos. Entonces, la utilización y el destrato y el maltrato de la información respecto a lo que está sucediendo con la educación es muy doloroso, tan doloroso que cuando hacíamos denuncias del estado de las escuelas, y murieron Sandra y Rubén, sí, a pesar de las miles de denuncias que hemos presentado por el estado de las escuelas. Entonces, quienes llevaron a las escuelas a esa situación, hoy están planteando la presencialidad para las docentes y los docentes, los auxiliares y las familias, y están presentando la virtualidad para otras actividades, como por ejemplo el Poder Judicial. ¿Sí? Entonces aparte, da dolor eso. Sí, no, pero aparte también tenemos la misma jurisdicción que peleó por la presencialidad, hoy está diciendo que no tiene el dinero suficiente como para proveer los elementos necesarios para esa presencialidad, lo cual es todo un sin razón. Bueno, por eso nosotros, digamos, por eso presenté, junto con el bloque, un proyecto para tener la información, que no logramos tenerla, de cómo se invierten los fondos, el Fondo de Financiamiento Educativo, que son fondos que la provincia gira a los municipios, y el municipio de San Isidro recibió en el 2021 a razón de 12 millones por mes, que estaríamos ahora en un promedio de 60 millones, necesitamos saber en qué se están invirtiendo esos fondos, ¿sí? Sí. Por ejemplo, para que tengas una idea, en 2020 recibieron 143.705 705 millones de pesos. Entonces, la verdad que es una cifra importante, y con eso se podrían garantizar determinadas cuestiones que no están garantizadas. La actuación y la actividad del intendente de San Isidro, ¿es correcta? Porque yo noto la actividad y lo que es la autoridad, ¿no es cierto?, del intendente de San Isidro, ¿es correcta en esta época? Pues yo le noté cierta ambigüedad, hasta en sus declaraciones, ¿no?, hacia la prensa, en el cual realmente me llamó la atención. O sea, por un lado parecía políticamente correcto, y por otro lado, cuando judicializó algunas actividades acompañando a los padres, es como que ahí no me pareció tan lineal la actividad que él estaba realizando. La verdad que digamos, la utilización de circunstancias tan tremendas como son los efectos de la pandemia, a los representantes
de un gobierno, porque digamos, no estamos hablando de quienes no tuvieron gestión de gobierno, claro. Estamos hablando de que cuando Cambiemos fue gobierno, cerró 250 unidades educativas, 40 escuelas rurales, 10 escuelas en el Delta, eliminó la paritaria federal, murieron docentes por desidia en infraestructura. Estamos hablando de un gobierno que decía que los vulnerados no van a la universidad, entonces un gobierno que reclutaba voluntarios para reemplazar a los docentes. Exactamente, entonces la verdad que intendentes que fueron parte de ese gobierno se pongan hoy al frente de la utilización, digamos, miserable, digo yo, ¿no? Porque sí, por el daño que se genera y por el riesgo que se genera, de la irresponsabilidad que se genera. En el tema educativo, el otro día hubo un Zoom con más de 300 personas donde se alentaba salirse del sistema educativo e ir a actividades, que los padres lleven a los chicos a actividades no pedagógicas, no supervisadas, que tienen solo una habilitación como comercio. O sea, esa es la concepción que tienen de la educación, y además judicializar las decisiones en términos de decisiones de emergencia en una situación pandémica. O sea, es muy irresponsable, es gravísimo la falta de cuidados de sus propios votantes, de sus propios vecinos y vecinas. O sea, yo realmente creo que la población tiene que ver quiénes son aquellos y aquellas dirigentes y dirigentes que con responsabilidad están cuidando la salud y la vida a la par que van cuidando la economía y los distintos dimensiones de la vida comunitaria. Pero es muy grave que en un Zoom sin ningún riesgo, se fomente la presencialidad en una región que está con alerta epidemiológica, con una ocupación de camas UTI al máximo, absolutamente estresada, que se fomente eso a través de un Zoom, con ese cuidado y esa protección. Entonces, yo realmente creo que nos tenemos que llamar a la reflexión, tenemos que darnos cuenta de que estamos llamados en un momento histórico, en un momento mundial, a ser responsables, a cuidar a la población, a invertir todos los recursos en ese cuidado, a paliar los efectos que puede estar provocando la pandemia producto del cuidado. O sea, la comunidad está atravesando por angustia, por dolor, se mueren familiares, otros familiares están en terapias intensivas, están graves y tienen problemas en el trabajo, presiones, hay múltiples factores producto de una pandemia, para que encima se agreguen utilizaciones, no me sale otra palabra más que miserables, ¿no? Pero absolutamente sesgadas para una utilización política en un año electoral, porque claro, no nos olvidemos que estamos en un año electoral. Esto es grave, es grave. Hoy tendríamos que estar trabajando. Yo propuse el año pasado, apenas comenzó la pandemia, hacer un comité de emergencia, para que todos, oposición, oficialismo y todos los actores de la comunidad, las fuerzas vivas de la comunidad, trabajemos codo a codo en ver qué necesita el distrito, ponernos manos a la obra, ofrecer lo poco, lo mucho que cada uno pueda aportar. Sin embargo, eso se desestimó. Sí. Entonces, la verdad que yo quiero el instrumento de la política es lo más sagrado que tenemos, es el bien común, entonces hay que revalorizarlo, porque es lo que hace a lo comunitario, hace al trabajo por el otro, por la otra, digamos. Entonces, bueno, hay que llamar a la reflexión.
Sí, en ese sentido. Tal cual. Y vos hablabas de las palabras que se habían expresado en el 2021. En el 2020 podemos dar fe acá con Sebastián de que las palabras que se utilizaron fueron infectadura y hubo una judicialización por envenenamiento al presidente de la Nación sobre una vacuna que hoy piden a gritos, ¿no? Milena, mirando el día después, nos vamos a volver a ver la cara con todos. ¿Qué mensaje se puede dejar? El mensaje que creo que tenemos que tener es, a pesar de que vamos a seguir las decisiones que tenemos, que estamos en la guerra contra el virus, estamos en un momento de guerra contra el virus, que el enemigo es el virus, que se está llevando la vida de hermanas y hermanos. Entonces, en estos momentos no se puede tensionar sobre las decisiones que la autoridad epidemiológica está tomando. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos fundamentalmente, porque sin vida no hay nada. Si nosotros podemos atravesar estos momentos de pandemia cuidando y protegiendo la vida y las condiciones de vida, porque sabemos los efectos que dejan en algunas personas, efectos dañinos para los pulmones, digamos, los efectos que puede dejar el virus. Entonces, primero cuidarnos, porque estamos muy cerca de poder tener los niveles de vacunación que van a cuidar a toda la población. Entonces, cuidarnos, que todo lo podemos superar con solidaridad, con trabajo. El pueblo argentino es un pueblo trabajador que sale de todas las crisis. Entonces, más solidaridad, más amor por el prójimo, más ayuda a tender una mano, pero fundamentalmente cuidar la vida, porque de todo podemos salir, pero lo que no se puede salir es cuando se nos mueren los seres queridos o cuando nuestro cuerpo físico queda absolutamente dañado. Así que estamos cerca, las vacunas están viniendo, nos estamos vacunando, cuidémonos, es lo fundamental, cuidémonos. Todo lo demás lo vamos a recuperar juntas y juntos. Es así. Amigos, a quienes están escuchando, es a la concejala por San Isidro y secretaria general de SADOP también por San Isidro, a Milena Lamorega. Milena, la mejor de las suertes y muchísimas gracias. Te saludamos acá, Miguel y Sebastián. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por este espacio para poder dar la parcialidad de la mirada que yo puedo ofrecer. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y esperemos la próxima hacerla acá en vivo y en directo, los tres sentaditos en la mesa. Ojalá que sea muy pronto. Y felizmente vacunados todos, que también en la cabina hay amigos, hay trabajadores de este medio esencial que es la radio, así que ojalá todos podamos tener orgullosamente el carnet, ¿no es cierto, Milena? Muchas gracias. Que estés muy bien. Saludos a la audiencia.